¿Qué tal? Muy buenos días, tardes o noche, dependiendo del momento en que nos estemos sincronizando. En este momento, bueno, pues vamos a dar continuidad a nuestras sesiones clase de Derecho Mercantil 2 respecto a lo que hemos estado observando, títulos y operaciones de crédito. Respecto a títulos de crédito, me parece que con esta sesión clase pues estaríamos terminando. Me tomé ciertas clases especiales para poder tratar sobre el cheque, el pagaré, la letra de cambio, que son los más comunes en cuanto a títulos de crédito se tratan, pero no son los únicos. Entonces, en esta sesión clase veremos eh, tres o cuatro tipos de títulos de crédito, además de los ya mencionados, y sus características también que pueden llegar a tener. Bueno, quiero compartir, ya para no tener pues más preámbulo, esta diapositiva que podemos estar observando en pantalla. Voy a colocar F5 a ver si me presentación con diapositivas, con que no se trabe, aunque está cargando. Listo. Aquí tenemos otros títulos de crédito. Como pueden ver en la imagen de la pantalla, hay eh, eh, esta imagen representativa nos menciona Derecho Mercantil 2, por supuesto, acciones de sociedades mercantiles, cupones y los bonos de fundador. Bueno, viene en profesor y por supuesto las acciones, títulos nominativos de igual valor y de igual derecho. Y viene inclusive los artículos que menciona de la ley que lo regula, las acciones que los componen y en el artículo 125. Bueno, aquí uno de los títulos de crédito son las acciones, pero primero vamos a observar qué son las obligaciones y ojo, no las obligaciones en relativo a obligarse, sino obligaciones como, como título de crédito. Ojo con esta diferencia. Son títulos de crédito, las obligaciones son títulos de crédito que emiten las sociedades anónimas y que representan la participación individual de sus tenedores en un crédito colectivo constituido a cargo de la sociedad emisora. Debido a lo anterior, es que a las obligaciones son de las llamadas títulos de crédito seriales o masivos, atendiendo a que es forzosa su expedición en número plural, toda vez que están destinados a representar las fracciones de un crédito. Tenemos también otro tipo de títulos de crédito que son los bonos, pero aquí me equivoqué. Este, antes de subirlo, quiero cambiar esto, pero bueno, de una vez estoy diciendo que este es un error. El título no es bonos, todavía no, es otro tipo de títulos de crédito, pero sigo con las obligaciones. Entonces, vamos a hacer de cuenta que no existe la palabra bonos ahí. Este, dice, las obligaciones son títulos de crédito que representan la participación de sus tenedores en un crédito colectivo a su favor y a cargo de una sociedad anónima emisora. Por lo demás, se trata de bienes muebles, aunque la garantía de pago sea una hipoteca inmobiliaria en concordancia con lo señalado en el artículo 208 de la ley. ¿Qué ley? Bueno, pues la Ley General de Títulos y Operaciones de Crédito. Y aquí vienen a lo mejor las empresas que los pueden emitir. Bimbo, TV Azteca, FEMSA, no veo la otra. Artículo 208. Las sociedades anónimas pueden emitir obligaciones que representan la participación individual de sus tenedores en un crédito colectivo constituido a cargo de la sociedad emisora. Las obligaciones serán bienes muebles aun cuando estén garantizados con hipoteca. Una hipoteca es un contrato de garantía que se establece con un bien inmueble. No puede hipotecar un vehículo porque este sería un bien mueble. ¿Y qué pasa con el contrato de garantía en donde garantizo con un bien mueble el cumplimiento de una obligación o de una deuda? Bueno, este sería un contrato de prenda. Esto se otorga, pues son contratos de garantía especiales o particulares para con este, bienes muebles en particular. Para los inmuebles son hipotecas.
Pero aquí menciona, las obligaciones serán bienes muebles aun cuando estén garantizados con hipoteca, o sea, con bienes inmuebles. Artículo 209 de la Ley General de Títulos y Operaciones de Crédito. Las obligaciones serán nominativas y deberán, o sea, que tienen que tener un nombre específico y deberán emitirse en denominaciones de 100 pesos o de sus múltiplos, excepto tratándose de obligaciones que se inscriban en el Registro Nacional de Valores Intermediarios y que se coloquen, perdón, así, que se coloquen en el extranjero entre el gran público inversionista, en cuyo caso podrán emitirse al portador. Los títulos de las obligaciones se llevarán adheridas cupones. Ahorita vemos qué onda con los cupones también. Aunque son dos los elementos personales de las obligaciones, a saber de la sociedad anónima emisora y el obligacionista o tomador. Aquí tenemos la sociedad anónima, que es la emisora, y el obligacionista o tomador, que es mm, como el que toma esas obligaciones, ¿no? El beneficiario de alguna manera. También es menester que deba aparecer la firma autógrafa del representante común y eventualmente podrá figurar un tercero en calidad de garante personal, hipotecario, prendario o inclusive fiduciario. Y a excepción de la emisora, los demás personajes pueden ser tanto personas físicas como morales. El Estado también puede intervenir en emitir valores en serie en ocasiones conocidas como bonos o bonds. En caso de los bonos, el desarrollo como certificados, que siendo la tesorería son conocidos como CETES. Estas palabras que están en negrita hay que tomarlas muy en cuenta porque son otro tipo de títulos de crédito, bonos y CETES. Pero ahorita vemos cuál es la particularidad de estos, que aunque de manera general están regulados por la ley cambiaria, de manera específica se ajustan a las disposiciones legales, reglamentarias o administrativas que rigen su emisión y operación. Asimismo, las instituciones bancarias también pueden emitir títulos de crédito en masa, o sea, en grandes cantidades, las cuales, si bien es cierto que constituyen obligaciones, también es cierto que son títulos de crédito bancarios. ¿Cuáles son los requisitos legales de las obligaciones? Las obligaciones deben contener, según lo previsto por el artículo 210 de la ley, ¿cuál ley? Ley General de Títulos y Operaciones de Crédito, lo siguiente. Fracción primera, el nombre, la nacionalidad y domicilio del obligacionista, que es la empresa que está emitiendo las obligaciones, excepto en los casos que se trate de obligaciones emitidas al portador en los términos del primer párrafo del artículo 209. 2. La denominación, el objeto, el domicilio de la sociedad emisora. 3. El importe del capital pagado de la sociedad emisora y el de su activo y el de su pasivo según el balance que se practique precisamente para efectuar la emisión. 4. El importe de la emisión con especificación del número y del valor nominal de las obligaciones que se emitan. 5. El tipo de interés pactado. 6. El término señalado para el pago del interés y del capital y los plazos, condiciones y manera en que las obligaciones han de ser amortizadas. 7. El lugar de pago. 8. La especificación y en su caso de las garantías, aquí ya no me deja ver esta parte, especiales que se constituyan para la emisión con expresión de las inscripciones relativas en el registro en el registro público. 9. El lugar y la fecha de la emisión con especificación de la fecha y número de la inscripción relativa en el registro de comercio. 10. La firma autógrafa de los administradores de la sociedad autorizados al efecto. O bien la firma impresa en el facsímil de dichos administradores, a condición de este último caso, de que se deposite el original de las firmas respectivas en el registro público del comercio
que se hayan registrado la sociedad emisora. Y número 11, la firma autógrafa del representante común de los obligacionistas o bien la firma impresa facímil de dicho representante a condición de este último caso de que se deposite el original en dicha firma en el registro público del comercio que se haya registrado la sociedad emisora. Por regla general, las obligaciones deben ser nominativas, salvo las destinadas a inscribirse en el Registro Nacional de Valores e intermediarios de la Comisión Nacional Bancaria de Valores para su colocación en el extranjero, ya que en este caso podrán emitirse al portador, aunque invariablemente deberán llevar adheridos los cupones como títulos accesorios de las obligaciones. Y bueno, antes de entrar a las acciones, básicamente quiero que se entienda que los bonos, perdón, aquí estoy en error en esta diapositiva, las obligaciones, que son una especie de títulos de crédito, son, representan una participación de sus tenedores en un crédito colectivo, en un préstamo colectivo, es decir, una empresa lanza determinada, a lo mejor pone a su venta a través de ciertas obligaciones que son distintas, que son en serie, son obligaciones masivas, por ejemplo, la cantidad de $500,000 a lo mejor en 1,000 o 2,000 obligaciones seriadas. Ese es un ejemplo, ¿no? Eh, son obligaciones, básicamente representan esos son títulos, valor también, porque son documentos que representan valor. Obligaciones son títulos de crédito, representan la participación. La participación pues en la participación en la empresa, básicamente, ¿no? O una cantidad de dinero que te ostenta como propietario o dueño a la persona que tenga esa obligación en un crédito colectivo a su favor y a cargo de una sociedad anónima emisora, ¿sale? Por lo demás, se trata de bienes muebles, aunque la garantía de pago sea una hipoteca inmobiliaria en concordancia con lo señalado en el 208 de la Ley de Títulos y Operaciones de Crédito. Entonces, son títulos que no son muy comunes, a lo mejor en el sentido de que, bueno, pues son acuerdos de voluntades que se tienen que tener con la persona jurídico-colectiva emisora, que forzosamente tiene que ser una sociedad anónima. No puede ser un banco, por ejemplo, el banco va a emitir otro tipo de otro tipo de títulos de crédito que también pueden ser masivos, pero pues son las características de ciertos títulos de crédito, no son tan conocidos porque también pues no pueden ser al portador a menos que sea en el extranjero, como se explicó, y eso se tiene que inscribir en ciertos registros públicos y esto también es una manera de garantizar su pago, ¿sale? En cuanto a, bueno, aquí me equivoqué, pero las acciones. Aquí las acciones son otros títulos que son emitidos por sociedades mercantiles. ¿Qué son las acciones? Son títulos de crédito. Las acciones son títulos que representan las partes iguales en las que se divide el capital social de la empresa. Pueden colocarse en el mercado financiero para obtener su financiamiento. Esto es básicamente la inversión en bolsa de valores. Si lo hemos escuchado, pues las acciones se invierten en bolsa de valores para que personas las adquieran, las compren y tengan el valor de una acción, que son títulos valor o títulos que representan precisamente la cantidad en la cual están comprando. Cualquiera que compre una o más acciones de una empresa se convierte en accionista de la empresa. Con esto, el accionista adquiere derechos y obligaciones sobre la empresa, incluida la recepción de parte de sus ganancias, que son llamadas dividendos. Obviamente los accionistas o socios accionistas tienen derecho a recibir este tipo de dividendos o ganancias. Sin embargo, como el negocio es muy dinámico, la empresa puede perder valor de mercado. Si eso sucede, el precio de la acción cae y el accionista puede perder dinero,
si vende sus acciones en ese momento. Es decir, yo compré mi acción, un ejemplo, ¿no? Tengo una acción de 100,000 pesos. La compré por 100,000 pesos. Pero en la bolsa de valores, si mi acción cae o baja, a lo mejor la acción puede estar valiendo 60,000 pesos. Y si la vendo en ese momento, ¿cuánto dinero estaría perdiendo? O sea, la compré en 100,000 pesos. Si la vendo en 40,000, perdón, en 60,000, pues estoy perdiéndole 40,000 pesos, ¿no? Pero si sube, a lo mejor la puedo estar vendiendo en 150,000, 160,000. Bueno, son inversiones que se hacen a través de títulos valor también. Debido a que esta volatilidad es imposible saber si los precios de una acción subirán o bajarán con el tiempo. Por ejemplo, las acciones son un tipo de renta variable. Esta es también la razón por la que se considera una inversión arriesgada. Debes estar preparado para ganar o perder dinero en acciones, según el comportamiento del mercado. Y así es como se maneja básicamente la bolsa de valores también, a través de acciones de las empresas. Semejanzas y diferencias entre las obligaciones y las acciones, porque también son emitidas por sociedades mercantiles, por ejemplo, la sociedad anónima. Entonces, la sociedad anónima emite obligaciones y emite acciones o tiene acciones. ¿Cuáles son las diferencias? Bueno, pueden señalarse los siguientes puntos de contacto entre las acciones y las obligaciones. Número 1, ambas son títulos de crédito y por tanto cosas mercantiles. La suscripción y transmisión de títulos de crédito son operaciones de naturaleza mercantil. O sea, son los puntos en común, ¿sale? Otra, son bienes muebles por disposición de la ley. Otra, las acciones son muebles, no obstante que la sociedad pertenezca a algunos inmuebles y las obligaciones también lo son, aun cuando estén garantizadas con hipoteca o con bienes inmuebles. Otra característica en común, deben ser nominativas con algunas salvedades. Y unas y otras confieren a sus tenedores, es decir, a quienes poseen ese documento, dentro de cada serie iguales derechos. Tanto las acciones como las obligaciones ofrecen diferencias fundamentales entre sí, dentro de las que se pueden señalar como principales las siguientes. Ahora sí, las diferencias. Inciso A. Las acciones son emitidas tanto por sociedades anónimas como por sociedades en comandita por acciones. Las obligaciones solo pueden ser emitidas por sociedades anónimas. Esa es una de las principales diferencias entre las acciones y las obligaciones. ¿Sale? La siguiente. Las acciones pueden emitirse por cualquier valor, en tanto que las obligaciones necesariamente en términos del artículo 209 de la Ley General de Títulos y Operaciones de Crédito deben ser emitidas en denominaciones de 100 pesos o de sus múltiplos. Inciso C, esa es otra de las diferencias, ¿no? La transmisión de acciones tiene que inscribirse en el registro para que este efecto deba llevar a la sociedad anónima, mientras que las obligaciones circulan por simple endoso y entrega del título mismo. Por eso habla de un tenedor en cuanto a las obligaciones. Pero la sociedad, las acciones sí deben inscribirse en el registro porque son accionistas y deben constar en un acta eh, de asamblea de accionistas, por supuesto, en donde se declaren nuevos accionistas. Inciso C, y esto registrarse en el registro público del comercio, porque si no, pues obviamente los accionistas no serán accionistas públicos. O bueno, que el público pueda informarse, ¿no? Quiénes son los accionistas o socios accionistas de la empresa anónima o la sociedad en comandita por acciones. Las empresas que se manejen por acciones, por supuesto, porque en cuanto a la Ley General de Sociedades Mercantiles especifica 7 especies de sociedades mercantiles, en las cuales se destacan la sociedad en nombre colectivo, la sociedad anónima, la sociedad en comandita simple, la sociedad en comandita por A ver, 1. Sociedad en nombre colectivo. 2. Sociedad anónima. 3. Sociedad de responsabilidad limitada. 4. Sociedad en comandita simple. 5.
sociedad en comandita por acciones. 6, sociedad cooperativa. Y 7, la nueva especie o la más novedosa, que es la sociedad por acciones simplificadas. Esas son las especies que la Ley General de Sociedades Mercantiles reconoce en México. Entonces, las sociedades de esas 7 especies que se lleguen a manejar por acciones pueden emitir estos títulos, ¿sale? Más las obligaciones solamente, sola y exclusivamente por sociedades anónimas. Ojo con las diferencias también. Bueno, el inciso D. Las acciones representan tanto dinero como otros bienes muebles e inmuebles que son aportados a la sociedad. No así las obligaciones, que siempre representan un crédito de dinero a cargo de la sociedad. Inciso E. La diferencia fundamental entre estos títulos de crédito consiste en que las acciones representan aportaciones hechas a la sociedad para constituir el capital social y las obligaciones representan un crédito a cargo de la sociedad, que la sociedad emisora debe pagar, por supuesto. En otras palabras, el tenedor de una acción o un accionista es un socio y el tenedor de una obligación u obligacionista es un acreedor, ¿sale? Es decir, pues yo le presté dinero a la empresa a través de las obligaciones. La empresa está obligándose a restituir el valor determinado. Esas son las diferencias entre una y otra y espero pues queden claras, si no pues háganme saber sus dudas. Menciona también los bonos. El título de bonos iba en esta diapositiva, pero se me fue y lo puse en otra. Entonces, son, ya vimos dos títulos valor o títulos de crédito que son regulados también por la Ley General de Sociedades, Ley General de Títulos y Operaciones de Crédito, perdón, que son las obligaciones y las acciones. Ahora, vamos a ver el tercero, que son además de los que ya hemos mencionado, como son el cheque, el pagaré, la letra de cambio, acciones, obligaciones, llevamos 5 hasta el momento. El bono sería el número sexto que estamos explicando. ¿Qué son los bonos? Bueno, los bonos son instrumentos financieros de deuda, por eso también son títulos de crédito. Es decir, un certificado con el que el deudor se compromete a pagar una suma de dinero, por supuesto, en su fecha de vencimiento, más un porcentaje de intereses sobre su valor nominal. Pueden ser emitidos por entidades privadas o públicas. Tenemos para ello los famosos, o no sé si tan famosos, CETES. ¿Qué son los CETES? De acuerdo con el Banco de México, que es Banjico, los certificados de la Tesorería de la Federación, llamados CETES, son un instrumento de deuda bursátil emitido por el gobierno federal. Son pagarés que tiene el gobierno para recaudar fondos en un cierto plazo y que se generan o que generan rendimientos a quienes invierten en ellos. Conocer cuál es el límite de deuda responsable y sostenible que cualquier persona o empresa puede asumir es esencial para cuidar la salud financiera. Según la descripción de Banjico, que es el Banco de México, estos títulos pertenecen a la familia de los bonos cupón cero. Es decir, se comercializan con descuento por debajo de su valor nominal, que es de 10 pesos, no devengan intereses y liquidan su valor con rendimientos a la fecha del vencimiento. De acuerdo con información de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, se emitieron por primera vez en enero de 1978. Una de las características de este instrumento es que la fecha de vencimiento deberá de coincidir con un día jueves hábil u otro que lo sustituya en caso de no ser laborable. En la actualidad se ofertan a plazos de 28 y 91 días, así como a plazos cercanos a los 6 meses y un año. Si uno de los propósitos para este 2020, bueno, este lo tomé de una página oficial del gobierno, por supuesto, porque son títulos de crédito que están a cargo del gobierno,
fue mejorar las finanzas personales. Las inversiones a través de los fondos en CETES son una buena opción al ser uno de los instrumentos financieros con menos riesgo en México, ya que es el gobierno mismo quien se compromete a devolver en dinero de la inversión y los rendimientos que se generen. Y aquí viene una de las igual de las imágenes que se obtiene de Banxico, del Banco de México. Mucho más dinámica para entender la circunstancia de los CETES, que también son títulos de crédito. Bueno, vamos a ver qué dice o qué menciona esta imagen. Las imágenes, la ley no dice, no hablan. Expresa que son instrumentos seguros porque el riesgo de crédito es mínimo, ya que el gobierno cuenta con los recursos para garantizar el pago. Cada CETE vale 10 pesos. A mayor plazo, mayor rendimiento esperado. Si se compra antes que la tasa suba, el rendimiento obtenido será mayor. Si se compra después de que la tasa subió, el rendimiento pactado es el pactado inicialmente. El gobierno se compromete a pagar la cantidad original más un rendimiento al final del plazo. El Banco de México subasta cada martes a intermediarios financieros e inversionistas. ¿Quiénes pueden comprarlos? Cualquier persona física o moral. Bueno, es como una circunstancia para inversión también, al igual que las acciones, al igual que otro tipo de documentos en los cuales pues se obtiene un interés o un rendimiento. Pero bueno, en todos hay riesgo. En el de los CETES, el riesgo es mínimo porque el gobierno mexicano se compromete o garantiza el pago de los mismos. Entonces, bueno, además, este tipo de títulos valor también está, obviamente, pues garantizado, eh, reglamentado por otro tipo de leyes también, en el cual, bueno, pues ya entra inclusive el gobierno a hacer el quite, ¿no? En cuanto a garantizar el pago. Entonces, bueno, pues se supone que son los títulos a lo mejor de más confianza, ¿no? Para poder obtener un rendimiento y, bueno, el regresar, pues el dinero, ¿no? Que estamos invirtiendo o obtuvimos en ello. Bueno, aquí tenemos otro título de crédito que es el certificado de depósito. Este está contemplado en el artículo 229 de la Ley General de Títulos y de Operaciones de Crédito. El certificado de depósito acredita la propiedad de mercancías o bienes depositados en el almacén que lo emite. El bono de prenda la constitución de un crédito prendario sobre las mercancías o bienes indicados en el certificado de depósito correspondiente. Solo los almacenes generales, ¿dónde me quedé? Así, de depósito, autorizados conforme a la Ley General de Instituciones de Crédito, podrán expedir, me perdí por estarme distrayendo, podrán expedir estos títulos. Las constancias, recibos o certificados en otras personas o instituciones se expidan para acreditar el depósito de bienes o mercancías no producirán efectos como títulos de crédito. Y ojo con esto, lo vuelvo a leer porque lo leí muy mal, me distraje un poquito con el celular. Pero bueno, regreso o rectifico. El certificado de depósito acredita la propiedad de mercancías. Ojo con esto, ¿qué es lo que representan? Bueno, es un documento que representa el valor de mercancías o bienes depositados en el almacén, en el almacén que los puede emitir. El bono de prenda, la constitución de un crédito prendario sobre mercancías o bienes indicados en el certificado de depósito correspondiente. Solo los almacenes generales de depósito autorizados conforme a la Ley General de Instituciones de Crédito podrán expedir estos títulos. Las constancias, recibos, certificados que otras personas o instituciones expidan para acreditar el depósito de bienes o mercancías no producirán efectos de títulos de crédito. Ojo con esto, son los documentos que solamente son emitidos por almacenes
generales de depósito inscritos y regularizados por la Ley General de Instituciones de Crédito. No cualquier almacén, porque menciona que son las autorizadas por la ley. En otra instancia, cualquier otro documento, constancias, recibos, algún otro certificado que otras personas físicas, morales, instituciones pueden expedir para acreditar este depósito de bienes o mercancías no son títulos de crédito, solamente los certificados emitidos por almacenes que son obviamente pues regulados y reconocidos por la misma ley, ¿sale? Entonces, aquí, pues no cualquiera los puede emitir. Ojo con esto. Los certificados de depósito, que son mejor conocidos como los CEDES, funcionan o son títulos de crédito que se pagan, número uno, intereses de forma periódica y número dos, el principal al vencimiento. O sea, la cantidad que yo erogué o gasté por un CD, un certificado de depósito, es lo que voy a obtener. Y obviamente pues son títulos de crédito que pagan, número uno, un interés de una forma periódica, por supuesto. Ah, ya le moví. Aquí. Pues es un título de crédito, ¿no? En el cual también se obtiene o se pretende obtener algún tipo de rendimiento. Y menciona, los intereses se calculan en periodos regulados con base en el capital invertido y en el número de días de cada periodo, con la siguiente fórmula. Tenemos intereses del periodo igual al principal por tasa anual entre 360, que son los días del año, por los días del periodo, dependiendo del periodo que tengan ese tipo de rendimientos. Eso ya es pues, subjetivo o dependiendo aplicable al caso específico. Menciona que aunque la tasa de interés podría variar de periodo a periodo y una vez pactada, voy a conectar la computadora porque si no se me descarga y luego se me apaga y ahí sí tenemos clases muchas. Ahí está. Ahora sí, aunque la tasa de interés podría variar de periodo a periodo y una vez pactada no se puede cambiar, esta calculadora se supone la tasa es fija para todos los periodos. De hecho, está una calculadora en electrónico, pues es una página oficial que te calcula, perdón, las, obviamente, mm, pues como que los intereses de los sedes, ¿sale? Por eso habla de una calculadora. Supone la tasa de interés es fija para todos los periodos. Los sedes o certificados de depósito generalmente se documentan con constancias de depósito no negociables. Pues, recordamos que la circulación es una de las características esenciales y particulares de los títulos de crédito. Sin embargo, no todos los títulos de crédito, hay algunas especies o ciertas clasificaciones dentro de las mismas familias de ciertos títulos de crédito. Por ejemplo, se me ocurre el cheque. Si colocamos la leyenda no negociable inmersa dentro del mismo cheque, ese cheque ya no se puede endosar. Y obviamente, pues también los cheques certificados. Hay ciertas condicionantes o reglas para que ciertos títulos de crédito no sean negociables. Hay títulos de crédito que sí son endosables o circulables. En este caso, los CEDES o certificados de depósito no son negociables y su plazo comúnmente es de 3, 6, 9, 12, 18 y 24 meses, con periodicidad de pago de intereses cada 30 o 28 días. Para su cálculo del GAT de los CEDES, esta calculadora considera los siguientes supuestos. No se cobran comisiones por apertura ni por mantenimiento o administración. Se consideran periodos regulares de pago de intereses. En cuanto a intereses, los CEDES se pagan con base en el número de días efectivamente transcurridos entre un periodo y otro. Por la regla del GAT, para calcular el GAT se deberán considerar periodos uniformes. Por ejemplo, si un CEDE pagara mensualmente en periodos, algunos de 30 días y otros de 31, se consideran todos como si fueran de 30 días. Entonces, hay que aplicar ciertas reglas para saber por ejemplo, esto menciona de cuántos días transcurren días efectivos entre uno y otro plazo. Entonces,
Aquí los meses se consideran de 30 días para poder calcular precisamente lo antes mencionado. Esto es todo en cuanto a esta presentación. Esta presentación la voy a colocar en la misma, se me fue la onda, en la plataforma para que puedan ustedes consultar más respecto a estos tipos u otros títulos de crédito. Por supuesto, no son los más comunes, pero pues hay que conocerlos y hay que observar también la regulación en los mismos. Para ello, detengo tantito el compartir esta presentación y nos remitimos tantito a la Ley General de Títulos y Operaciones de Crédito para que ya mencioné ciertos fundamentos de la Ley General de Títulos y Operaciones de Crédito en los cuales pues podemos estar observando la legalidad de los otros títulos de crédito que son regulados por esta ley. Como vemos aquí, la ley es Ley General de Títulos y Operaciones de Crédito. Estoy, por ejemplo, en el capítulo sexto de certificados de depósito y de bonos de prenda. El certificado de depósito acredita la propiedad de mercancías o de bienes depositados en el almacén que lo emite. El bono de prenda, la constitución de un crédito prendario sobre las mercancías o bienes indicados en el certificado de depósito correspondiente. Solo los almacenes generales de depósito autorizados conforme a la ley de instituciones de crédito podrán expedir estos títulos. Las constancias, recibos, certificados, que fue el extracto de este artículo 229, fue lo que coloqué en la diapositiva. Tenemos ahí la transcripción literal que viene en la Ley General de Títulos y Operaciones de Crédito. Pero, por ejemplo, el siguiente artículo nos viene pues como que más especificado para que nosotros, en caso de tener todavía dudas o requerir información en cuanto a qué onda con los sedes, tenemos, por ejemplo, el artículo 230. Cuando se trata de mercancías o bienes individualmente designados, los almacenes solo podrán expedir un bono de prenda en relación con cada certificado de depósito. Si se trata de mercancías o de bienes designados genéricamente, los almacenes podrán expedir a voluntad del depositante bonos de prenda de múltiplos. Si se expide un bono, solo debería ir adherido al certificado de depósito. Tanto el certificado de depósito como el bono de prenda deberán contener la mención de ser certificado de depósito y bono de prenda respectivamente, la designación y firma de almacén. Vamos a hacer de cuenta que son como hermanitos, pero porque los dos son emitidos por este almacenes pues específicos. Sin embargo, tienen sus particularidades y sus diferencias. Y aquí podemos estar ahondando más en cuanto a títulos de crédito distintos. Entonces, de hecho, bueno, voy a bajar un poquito respecto a que más adelante pues tenemos otro capítulo respecto a las leyes extranjeras. La capacidad de emitir en el extranjero títulos de crédito para celebrar cualquiera de los actos que en ellos consignen será determinada conforme a la ley del país y que se emita en un título que se celebre en ese acto. La ley mexicana se regirá, o bueno, regirá la capacidad de los extranjeros para emitir títulos para celebrarlos en cualquiera de los actos que en ellos se consignen dentro del territorio de la República Mexicana. Las condiciones esenciales para la validez del título de crédito emitido en el extranjero y de los actos consignados en él se determinan por la ley del lugar en el que el título emite o el acto se celebra. Sin embargo, los títulos que deban pagarse en México son válidos si llenan los requisitos prescritos por la ley mexicana, aun cuando sean irregulares conforme a la ley del lugar que se emitieron o se consignó en ellos algún acto. Básicamente, pues es como ámbito de competencia en cuanto a ciertos territorios distintos al que sea el territorio mexicano. Y aquí tenemos pues mucha más información respecto a ya operaciones de crédito. ¿Sale? Todo es que es títulos y operaciones de crédito. En la siguiente sesión clase estaríamos viendo lo respecto a las operaciones de crédito, como lo puede ser el reporto, que en este caso doy un pequeño adelanto, que es en virtud del reporto, es un acto mercantil, por supuesto, una operación de crédito. El reportador, que es, así se le vamos a empezar a denominar en cada uno de los actos jurídicos en los cuales estemos explicando, porque aquí, bueno, pues adquieren los sujetos determinada calidad
respecto al acto jurídico que estén celebrando. En este caso es un reporto. El reportador adquiere una suma de dinero, la propiedad, adquiere por una suma de dinero la propiedad de títulos de crédito y se obliga a transferir al reportado la propiedad de otros títulos de la misma especie en el plazo convenido y contra reembolso del mismo precio más un premio. El premio queda en beneficio del reportador, salvo pacto en contrario. El reporto se perfecciona por la entrega de títulos y por su endoso cuando sean nominativos. El reporto debe constar por escrito expresándose el nombre completo del reportador y del reportado, la clase de los títulos dados en reporto y los datos necesarios para su identificación, el término fijado por el vencimiento de la operación, el precio y el premio pactados de manera o la manera de calcularlos. Si los títulos atribuyen un derecho de opción que deba ser ejercitado durante el reporto, el reportador estará obligado a ejercitarlo por cuenta del reportado, pero este último deberá preverlo de los fondos suficientes 2 días antes, por lo menos, del vencimiento del plazo señalado para el ejercicio de ese derecho opcional. Salvo pacto en contrario, los derechos accesorios correspondientes a títulos dados en reporto serán ejercitados por el reportador por cuenta del reportado y los dividendos o intereses que se paguen sobre títulos durante el reporto serán acreditados al reportado para ser liquidados al vencimiento de la operación. Los reembolsos y premios quedarán en beneficio del reportado cuando los títulos valores hayan sido específicamente designados al hacerse la operación. ¿Sale? Y aquí tenemos también más determinaciones en cuanto al reporto, en cuanto al depósito bancario de dinero, que son operaciones de crédito, depósito bancario de títulos, depósito de mercancías en almacenes generales, que son ya operaciones de crédito que incluso involucran a bancos, del descuento de créditos en libros, de los créditos, apertura de crédito, en cuentas corrientes, etcétera. Bueno, de la cuenta corriente, ¿no? El contrato de cuenta corriente, los créditos derivados por las remesas recíprocas de las partes se anotan en partidas de abono en cargo de la cuenta y solo el saldo que resulta de la clausura de la cuenta constituye un crédito exigible y disponible. Bueno, son cosas que quiero que queden también pues un poquito claras, pero esto ya lo vamos a ver con más calma en la próxima sesión clase. Mientras tanto, bueno, pues me permito compartir también lo que ya en la misma, toda vez que ya estamos a punto de culminar nuestra asignatura de Derecho Mercantil, no veo el aquí está. Bueno, espero se esté compartiendo esta parte. En el apartado de recursos, si es que pueden ver, podemos estar observando precisamente, aquí encontré una página también, pues muy interesante para ustedes, para que les pueda ayudar en cuanto al repaso de sus asignaturas, en cuanto a poder contestar o resolver ciertas actividades que voy a estar abriendo y aperturando en plataforma. Esto lo encontramos en la barra lateral izquierda, en el apartado recursos. Obviamente ustedes están viendo la vista que yo tengo, pero cuando entren a su plataforma podrán estar observando esta circunstancia, ¿no? Fundamentación del tema, el objetivo es un poquito didáctico, pero bueno, aquí los títulos de crédito son documentos que permiten ejercitar el derecho textual que por sí mismos otorgan. ¿Sale? ¿Cuáles son las características generales? Pues la incorporación, la literalidad, la legitimidad y la autonomía de los títulos valor o los títulos de crédito. ¿Cómo se clasifican? Conforme a la ley que los rige, nominados e nominados, públicos, privados, individuales, seriales, personales, obligaciones y reales, nominativos a la orden al portador, especulación e inversión. Y bueno, otros elementos de los títulos de crédito, algo que creo que no mencioné en cuanto a clases pasadas, pero que en este momento, pues de forma breve, porque es algo muy breve, lo emito, que bueno, ¿qué es un aval? Creo que ya de forma tal vez pues muy general podamos nosotros entender lo que es un aval o a lo que se refiere un aval, que es la persona que avala
precisamente el adeudo o la obligación, ahora sí como una obligación de hacer, de dar, de lo que corresponde a derechos y obligaciones, no una obligación como título de crédito. Hay que separar el contexto en el cual lo estamos utilizando para que no se nos haga difícil o no nos hagamos bolas respecto a ello. El aval es un acto jurídico que, como menciona el artículo 109 de la Ley General de Títulos y Operaciones de Crédito, el aval garantiza el pago del título de crédito parcial o completamente. Consiste en que otra persona, al designarse como aval, se obliga a cubrir la obligación adquirida por el titular de esta. Esta figura constituye una responsabilidad solidaria cuando el principal obligado no puede responder. De esta forma, al plasmar su voluntad, el aval debe hacerse cargo del pago al título de crédito. Es importante recalcar que la figura del aval representa una gran responsabilidad, pues ante cualquier circunstancia que impida el titular pague, la obligación recaerá en que éste aceptó y firmó como aval. Y bueno, también habla del endoso, pero del endoso ya habíamos tratado, ¿no? El endoso en propiedad, en procuración, en garantía. Es como si fuera una especie de repaso, ¿no? Pero aquí, de forma breve, nos explica que el aval es una figura jurídica que representa a otra persona física o jurídico colectiva que le entra como que al quite, ¿no? Si no te paga el obligado directo, pues soy el obligado solidario, que es el aval. Entonces, respecto a que pueden generar acciones que también ya estuvimos observando, que es una acción cambiaria directa, que es una acción cambiaria en vía de regreso. La en vía de regreso puede ir o contra el antes o contra el aval, ¿sale? Entonces, que no son los obligados directos. Entonces, todas estas figuras jurídicas o esta información respecto a los títulos de crédito nos sirven para poder completar nuestro esquema y poder tener, obviamente, pues una información mucho más amplia de saber cómo operan los títulos de crédito y las operaciones mercantiles. Bueno, sí, voy a estar subiendo pues más información en el apartado de recursos, más actividades de aprendizaje y si hay dudas de todas formas, pues estamos a la orden y al pendiente ya en vísperas de culminar nuestra asignatura. Entonces, bueno, por lo tanto, es todo. Quedo al pendiente. La próxima sesión clase también estaremos, la próxima semana, que la próxima semana estaremos revisando dudas si es que, si es que las existen. Por ahí ya veo también que empiezan a cargar las actividades, lo cual me parece pues bastante certero. Las clases pues están, las estoy jalando en la plataforma y están pues obviamente el maestro Jorge director nos ayuda a subir las clases en el canal de YouTube correspondiente. Entonces, siendo todo lo que deseo manifestar, les agradezco mucho su atención. Quedo al pendiente para sus actividades y para cualquier otra duda o cuestión a, a la asignatura o una cuestión académica respecto a, a lo que se llega a presentar o dudas de los temas también. Estoy a la orden. Que pasen un excelente día, y estamos en contacto.